En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 106 o capítulo 106. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo, visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Hemos pecado como nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas, no se acordaron de tu abundante misericordia, se rebelaron junto al mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Increpó al mar rojo y se secó, los condujo por el abismo como por tierra firme, los salvó de la mano del adversario, los rescató del puño del enemigo. Las aguas cubrieron a los atacantes, y ni uno solo se salvó. Entonces creyeron sus palabras, cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Él les concedió lo que pedían y los hartó hasta saciarlos. Enviaron a Moisés en el campamento y a Aarón, el consagrado, al Señor. Se abrió la tierra y se tragó a Datán. Se cerró sobre Abirón y sus secuaces. Un fuego abrazó a su banda, una llama consumió a los malvados. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al mar rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Despreciaron una tierra envidiable, no creyeron en su palabra. Murmuraban en las tiendas, no escucharon la voz del Señor. Él alzó la mano y juró que los haría morir en el desierto, que dispersaría su estirpe por las naciones y los aventaría por los países. Se acoplaron con Baal Peor, comieron de lo ofrecido a los muertos, provocaron a Dios con sus perversiones y los asaltó una plaga. Pero Pinhás se levantó e hizo justicia y la plaga cesó. Esto se le computó como justicia por generación sin término. Lo irritaron junto a las aguas de Meribá. Moisés tuvo que sufrir por culpa de ellos. Le habían amargado el alma y desvariaron sus labios. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado, emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos, inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, inmolados a los ídolos de Canaán, y profanaron la tierra con sangre, se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Los entregó en manos de gentiles y sus adversarios los sometieron. Sus enemigos los tiranizaban y los doblegaron bajo su poder. ¿Cuántas veces los libró? Mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas. Pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Recordando su pacto con ellos, se arrepintió con inmensa misericordia, hizo que movieran a compasión a los que los habían deportado. Sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos de entre los gentiles, daremos gracias a tu santo nombre, y alabarte será nuestra gloria.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde siempre y por siempre. Y todo el pueblo diga, amén, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Bien, yo saludo a todos los que no he saludado aún. Les deseo una buena clase y un feliz resto de día también. Estamos en esta lectura que siempre ha sido escogida durante todo este tiempo y hoy lograremos saber por qué estos salmos los he escogido y no otros, en la lectura que nos ha acompañado al inicio de nuestras lecciones. Si hubiésemos hecho este salmo quizás antes de la predicación del domingo, del Evangelio del domingo, habríamos comprendido por qué el enfrentamiento de Jesucristo con una mujer que simplemente pide la curación de una hija suya. Si ven acá en el texto aparecen los versículos 38 y 39 las razones de por qué los cananeos, es decir, los que viven en Tiro y Sidón, son despreciables a los ojos judíos. En la historia derramaron la sangre inocente, la sangre de hijos e hijas, inmolados a los ídolos de Canaán y profanaron la tierra con sangre. Se mancharon con sus acciones, se prostituyeron con sus maldades. Desde este tiempo, los salmos registran las relaciones entre uno y otro pueblo. Bueno, pero esto no es clase de evangelios, es clase de salmos. Entonces quisiera invitarlos a que nos devolviéramos en la última lección y recordásemos que estábamos haciéndonos una simple pregunta para poder ir, digámoslo así, profundizando en un libro bien interesante como es este que tenemos ante nuestros ojos. Nos preguntábamos 150 salmos y entonces habíamos visto cómo las tradiciones hebreas, por ejemplo el Talmud y el Midrash Tehilim, es decir, el comentario a los salmos que es judío, que es de época también bien antigua, hablan de 147 salmos, que luego la tradición siriaca, es decir, la tradición que traduce el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento a la lengua siria, a la lengua siriaca, nos habla, sobre todo cuando leemos la Peshita, de 155 salmos. Luego nos metimos en el intrincado proceso de segmentación de los salmos, de manera que la tradición hebrea tiene unos números particulares en comparación con la tradición griega, que es seguida por nuestra tradición latina, litúrgica sobre todo, que nos ofrece otras segmentaciones y que pone un poco las cosas en dificultad. De manera que cuando intentamos decir Salmo 16, alguno ve en la Biblia que dice 16 y 15 y entonces se puede enredar y se enreda más cuando llega al Salmo 114, 115 y 116, para finalmente proponer que los 70 termina con la tradición griega, con el Salmo 150, pero que añade un salmo más y cuyo título es Salmo por fuera del número, Salmo 151, que pudimos leer la semana pasada. Y así las cosas, habíamos dicho que pues, el 70 había añadido, o sea, la tradición griega había añadido un texto de más al número de los salmos. Sin embargo, en Qumran, como también lo habíamos estudiado, aparece un fragmento de ese salmo, un fragmento en hebreo, lo cual puede decir que hubo una tradición de un salmo 151, que habría traducido 70, pero que desgraciadamente pues queda en parte desconocido. Pero Qumran nos ofrece la luz de ese salmo que nosotros leímos al finalizar la clase la semana pasada. Ahora, yo los invito a que volvamos a la presentación, nos ubiquemos en ella para que continuemos esta clase que va en torno a la pregunta 150 salmos. Pues por el momento entonces hemos visto que hay diferentes dificultades en las tradiciones. Hemos leído entonces este fragmento de Qumran. Y quiero decir, para concluir esto que de lo cual estamos hablando, del Salmo 151, quiero concluir con algo, decirle lo siguiente,
Quizás no para nosotros, pero para las iglesias ortodoxas. Y me refiero, por ejemplo, también, me estoy refiriendo a toda esta parte oriental de la tradición cristiana. Las iglesias cristianas armenas, las iglesias árabes, el Salmo 151 es un salmo canónico. O sea, es un salmo tenido en cuenta como palabra de Dios. Para nosotros, católicos del occidente, no. Pero para las tradiciones ortodoxas, armenas y árabes, ese salmo es un salmo canónico, que nosotros lo podemos encontrar en la mayoría de las copias de sus respectivas traducciones. Y para las otras confesiones cristianas como nosotros, ese mismo Salmo 151 es un salmo apócrifo del Antiguo Testamento. Pero entonces no podemos desconocer esa dualidad en las tradiciones. Una tradición que habla de palabra de Dios y la tradición nuestra que la concibe digamos, a este pedazo de la Escritura como un apócrifo. El Salmo 151 es muy interesante porque incluso se encontraba en la Vetus Latina. La Vetus Latina es de las primeras traducciones de las Sagradas Escrituras a la lengua latina. Obviamente en tiempo en el que el latín era una lengua no solo imperial, sino que dominaba el mundo. También lo encontramos en un código, en un manuscrito muy antiguo que se data entre el siglo IV y que se encuentra en los archivos en la Biblioteca Vaticana. Entonces recibe el nombre del Código Vaticano. Así como hace un tiempo en unas lecciones yo les propuse a ustedes el Código de Alepo, descubierto en Alepo, ahora les propongo el Código Vaticano, donde podemos encontrar el Salmo 151. Y digo algo más. En la Vulgata, traducida por San Jerónimo, aparece el Salmo 151. Jerónimo lo habría tenido en cuenta, es decir, quién sabe cuáles eran los manuscritos que a la época de Jerónimo tenía para poder traducir el Salmo 151. Pero algo especial, recuerden que Jerónimo traduce del hebreo directamente, entonces ¿tendría un manuscrito con el Salmo 151 en su mano? No sabemos. En todo caso, el tiempo va a pasar. Y entonces, cuando la Vulgata de Jerónimo fue reformada, en lo que nosotros llamamos la Vulgata Sixto-Clementina, pues ese Salmo 151 ya no aparece más. La Vulgata Sixto-Clementina es la traducción latina que nos llega a nosotros, de origen de San Jerónimo, pero modificada en un tiempo particular. Hay otro código muy importante también del siglo IV. Recuerden, cuando yo digo código me refiero a esa confección, a ese manuscrito ya hecho a manera de libro, hecho en un cuero, digamos, vacuno, se escribe sobre él y ahí está confeccionada la Biblia. Pues en el código sinaítico y también en el código alejandrino, que es un poco posterior al sinaítico, nosotros encontramos el Salmo 151. Para hacerlo más breve, el Salmo 151 aparece legítimamente en estos manuscritos que nosotros seguimos y de los cuales extraemos todavía mucha información para los ejercicios de la exégesis y de la crítica textual. Está allí en manuscritos muy importantes, un salmo que después desapareció, pero en los primeros siglos de la era cristiana, este Salmo 151 aparece al final, o sea, posteriormente al famoso Salmo 150. ¿Cómo explicar este fenómeno? Que este salmo en los primeros siglos de la época cristiana se encuentre, pero que después desaparezca. Cuando la Biblia fue traducida al griego, y recuerden que la traducción de la Biblia fue hecha en el siglo III antes de Cristo, antes de la vida cristiana, ¿qué se encontraba en auge? O sea, en el ambiente que se respiraba. Recuerden que la lengua griega es lengua imperial, lengua impuesta en las conquistas de Alejandro el Magno y obviamente en la expansión del imperio alejandrino o el imperio griego.
Pero entonces no solo la expansión de una lengua tiene que establecerse en medio también de las conquistas, sino que además se expande el pensamiento que esa lengua comunica. ¿Y cuál es el pensamiento que se encuentra dentro del ambiente en ese momento en el que se decide hacer una traducción a las lenguas griegas de las tradiciones hebreas? En el ambiente se encuentra en auge, por ejemplo, el epicureísmo, que ustedes recordarán, estudiaron hace poco. Se encontraba también en auge el estoicismo, no cualquier cosa, el pitagorismo, y una tradición que yo no sé si ustedes conozcan bien, pero que me imagino la habrán escuchado, el orfismo de Alejandría. Recuerden que Alejandría es al norte del África, donde hay muchas comunidades también conquistadas por Alejandro el Magno. Después será una Alejandría también judía y cristiana, y allí se respiraba, digámoslo así, el pensamiento del orfismo. Ese pensamiento, especialmente el del orfismo, incluso por encima del epicureísmo, del estoicismo y del pitagorismo, influyeron en la traducción griega de la Biblia hebrea. De manera que nosotros podemos encontrar rastros del orfismo allí. Si alguno no se acuerda qué es el orfismo, trate de pensar un poco en Platón. El orfismo se parece un poco a la doctrina platónica, en la que se cree que el cuerpo es, bueno, Platón decía cárcel, pero el cuerpo es un impedimento para un principio natural llamado alma. El alma sobrevive porque es inmortal, mientras que el cuerpo se desgasta. Pero el cuerpo hay que vencerlo, hay que superarlo para permitirle al alma ser. Bueno, yo no voy a entrar en toda la discusión del orfismo, pero esa clase de pensamiento que desprecia el cuerpo y pone el alma como superación de la carne del cuerpo, está prácticamente inspirando o está influyendo en estos pensamientos, sobre todo del Salmo 151. Por ejemplo, en esa época nosotros encontramos la poesía alejandrina de Calímaco y de Teócrito. Y también encontramos, por ejemplo, al Cantar de los Cantares. Cuando yo leo la traducción griega del Cantar de los Cantares, pareciera que la poesía, esa poesía de Alejandría que acabo de mencionar, de Calímaco y de Teócrito, hubiesen influido en la traducción. Entonces, a lo que quiero referirme es que la traducción griega no fue simplemente una traducción de palabra a palabra, de frase a frase, de proposición a proposición, de la lengua hebrea a la lengua griega, sino que además la lengua griega habría aportado ese tipo de influencias para las traducciones, de manera que las traducciones a veces cuando tú comparas el hebreo y el griego te parecen extrañas, tú dices, pero ¿qué es esto? Porque aquí tradujeron esto sabiendo que en hebreo se dice esto. Parece que hubiese esa influencia, por ejemplo, estoy proponiendo el ejemplo del Cantar de los Cantares, influencia de la poesía de Calímaco y de Teócrito. Y no solo eso. Por ejemplo, cuando leemos un poeta como Helio Aristides, sus himnos, hay muchos temas afines con ese libro de la sabiduría y con los libros sapienciales de las Sagradas Escrituras, sobre todo los de último tiempo, que de alguna manera u otra hablan de la sabiduría personificada. Ustedes van a recordarse que, por ejemplo, en el libro de la sabiduría o en los otros libros sapienciales, la sabiduría aparece, por ejemplo, personificada. Proverbios habla de la sabiduría como una mujer hacendosa y los demás libros como una niña que juega con Dios cuando Dios crea todo. Parece que en la traducción, cuando se encuentra el traductor griego con esos textos hebreos, el traductor griego, pues yo hablé ahorita del libro de la sabiduría, pero sabemos que la sabiduría es posterior a la traducción griega. Pero en todo caso, allí se habla de la personificación griega. Parece que esa personificación griega hubiese tenido mucho que ver
con las tradiciones de Helio Aristide y de sus himnos, en donde se encuentra también la personificación de la sabiduría. Bueno, eso no es posible determinarlo a un 100%, de qué manera influyó una cosa en la otra, pero ciertamente el mundo griego, y sobre todo cuando se tradujo la Biblia al griego, hubo una influencia en la traducción y hubo una, digámoslo así, una manipulación desde el pensamiento griego hacia la traducción hebrea. Entonces, es posible que tantas influencias helenísticas condicionaran la traducción griega. Eso es lo que yo quiero decir. Y sobre todo, pues, estamos hablando de la traducción griega de la Biblia. Entonces, tantas influencias helenísticas griegas influencian la traducción griega de la Biblia e incluso se admitiera en su interior un material influenciado por estos sistemas de pensamiento literario, la poesía o de pensamiento filosófico, el orfismo, el epicureísmo, el estoicismo, bueno, etc. En conclusión, algunas razones que justificarían la salida del Salmo 151 del canon hebreo, es decir, para que nosotros, por ejemplo, llegásemos a decir, no, el Salmo 151 es un texto apócrifo, tiene sus razones y estas razones podrían ser, y las voy a presentar a continuación. La primera razón es esta. Saldría el Salmo 151 de la apreciación canónica de la Biblia por este primer punto, la influencia del orfismo griego que se logra percibir en el Salmo. A ver, en el tiempo de la destrucción del templo, es decir, ustedes se acordarán que hubo hubo dos momentos de la destrucción del templo, aquel que sucedió a propósito del exilio en Babilonia, de la invasión babilónica sobre Jerusalén, pero también hubo otra destrucción del templo, muy posterior, que es en la época cristiana. En ese tiempo, en este último del que yo estoy hablando, de época romana, en ese tiempo de la destrucción del templo, todavía se discutía sobre la canonicidad del libro del Cantar de los Cantares, que era bien compleja. Un libro en el que Dios no es mencionado, en el que se menciona el amor y la pasión de dos personajes, e incluso se describe de una manera bien particular, donde el erotismo es parte del lenguaje, pues obviamente era importante discutir la canonicidad y la importancia de un libro como el Cantar de los Cantares. Allí, en medio de esa discusión, aparece Rabbi Akiva ben Yosef, que ustedes ven en pantalla escrito. Un rabino que defendía la autenticidad del Cantar de los Cantares. ¿Y cómo la defendía? Apelando a la lectura alegórica del libro. ¿Qué es eso de la lectura alegórica? Ustedes ya vieron Introducción a las Sagradas Escrituras y habrán estudiado las diferentes formas de leer las Sagradas Escrituras. Puedo explicar fácilmente qué es lo de la lectura alegórica pensando lo siguiente. En el Cantar de los Cantares sucede el amor entre un hombre y una mujer, un rey y su princesa. Pero, ¿qué nos dice a nosotros la lectura alegórica? De no pensar más en el amor esponsal, físico, erótico, entre una pareja, sino en pensar en el amor esponsal entre Dios y su pueblo. Dios, el rey, el amante, y su pueblo, Israel, la amada. Esa es una lectura alegórica de las cosas, que no está solamente incluida en el Cantar de los Cantares, sino que se puede percibir en otros textos. Por ejemplo, en un texto como Lamentaciones, que intentaremos ver al final de este curso, de esta primera parte del curso, allí se habla de Jerusalén como una doncella, como una mujer. La idea de Jerusalén representando o personificando una mujer es una idea clásica tradicional de las Sagradas Escrituras, sobre todo del texto hebreo. Entonces, Rabbi Akiva, para defender la canonicidad del Cantar de los Cantares, interpreta el Cantar de los Cantares de manera alegórica, hablando del amor esponsal entre Dios y su pueblo. En esta ocasión, cuando se habla de la canonicidad de los textos hebreos, al menos desde el punto de vista judío, es en esta ocasión donde se cree que se habría retirado el Salmo 151,
que sin embargo ya formaba parte del elenco de los salmos, como ya lo hemos visto, traducidos por los 70, porque recuerden que los 70 estamos hablando del siglo tercero antes de Cristo, mientras que la discusión de Rabí Akiva sucede en el tiempo de la destrucción del templo, es decir, en el siglo primero después de Cristo. Entonces, aquí en el siglo primero después de Cristo, se está hablando sobre los textos, se está evaluando los textos canónicos y no canónicos. En ese momento, entonces, recordemos, como he acabado de decir, habría sido retirado el Salmo 151, que se habría quedado en la traducción de los 70, porque obviamente era una traducción anterior. Y esto explicaría la razón por la cual hoy algunos manuscritos antiguos no contengan el Salmo 151. Y se cree que es posible que el desprecio de este salmo pudo deberse a la influencia filosófica, como aparece acá en pantalla, del orfismo griego que se puede detectar en dicha poesía. Yo no sé si ustedes habrían escuchado esto. Lo que pasa es que como no sigo las historias del Nuevo Testamento que ustedes deben haber visto en clase, no sé si habrían logrado escuchar el nombre de Akiva como rabí. Si alguno me puede decir sí o no, al menos yo aclaro un poquito quién es este personaje y continuamos, como para que no nos quede como bueno, ¿y este quién rayos era? No, padre, no, Bien. no hemos escuchado. Gracias, Julio. Simplemente como para que lo tengan en cuenta, es un personaje muy importante en la época cristiana. Muy importante. Cuando digo muy importante es porque, mire, él más o menos existiría, pues se cree entre el año 50 y el año 135. Bueno, habría vivido bastante. Pero recuerden que el año 50 es el año en que San Pablo comienza a escribir sus cartas. O sea, no solo existe literatura bíblica del Nuevo Testamento, sino que existe mucha literatura extrabíblica del Nuevo Testamento. Y es un personaje importante porque representa la institución rabínica de la época, incluso de San Pablo, de las primeras cartas y de otros textos del Nuevo Testamento, o sea, de la primera época cristiana. Si nace supuestamente alrededor del año 50, pues recuerden que la destrucción del templo ocurriría en la década de los 70, en el año 70, 67, 70. O sea que a él habría tocado ver todo ese proceso en el que el templo de Jerusalén viene destruido y como institución garante de la religiosidad judía, pues se instaura la sinagoga y la institución sinagogal, que es lo que va a sostener hasta el día de hoy el judaísmo en medio del mundo. Entonces, si vive a principios si vive mejor a finales del siglo I y principios del siglo II, realmente fue una gran autoridad en materia de la ley. Y podemos decir que la tradición judía se vio alimentada porque él era uno de los principales contribuyentes a la redacción de un texto del cual ya les hablé, de la Mishnah y de los Midrashim. Recuerden que la Mishnah es ese texto que podemos decir, ve la luz en el siglo II y que compondría la primera parte de lo que posteriormente se conoce como el Talmud, o de Jerusalén o de Babilonia, siglo IV, siglo V. Y los Midrashim, recuerden que son los comentarios a los diversos momentos de los textos hebreos, de la Sagrada Escritura, de la Biblia hebrea. Sobre todo, él habría contribuido a los comentarios al Midrashim de la Torá, a los Midrashim de la Torá. Y de hecho, miren, cuando ustedes leen el Talmud, ojalá algún día puedan leer la tradición judía, el Talmud, compuesto de la Mishnah y de la Gemara, y puedan leer los Midrashim porque realmente son enriquecedores para que conozcan, sobre todo la cultura judía profundamente, lo cual ayuda incluso a explicar tantas cosas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Allí en el Talmud, Rabbi Akiva es nombrado así, Rosh HaMim, Rosh HaMim. Rosh HaMim es una expresión hebrea que significa cabeza de todos los sabios. Cabeza de todos los sabios. Y hay que decir una última cosa y con esto ya los dejo. Ojalá que investiguen sobre él. Muchos los consideran a él como el padre del judaísmo rabínico. Rabbi
Akiba ben Yosef es considerado, no solo como dice el Talmud, cabeza de todos los sabios, Rosh HaKamim, perdón, que siempre es como un trabalenguas pronunciar esto, lo nombrarían a él o lo considerarían el padre del judaísmo rabínico. Entonces les dejo este nombre porque es un nombre importante, sobre todo para las tradiciones posteriores a las Sagradas Escrituras, al Antiguo Testamento hebreo, a la Biblia hebrea, perdón, y sobre todo muy importante porque es un personaje que está a la par de las primeras comunidades cristianas. ¿Hay alguna pregunta sobre este personaje? ¿Les queda claro quién? Al menos yo les doy como una pintadita, un esbozo de quién era él. Les sugiero que busquen literatura sobre él porque hay bastante y es muy interesante ver la interpretación de las Sagradas Escrituras que un personaje como este, pero que también en el mundo rabínico es un acercamiento diferente a las Sagradas Escrituras, pero que se puede leer y que puede compararse con el acercamiento que nosotros hacemos de ellas. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre eso o no? Padre, entonces, ¿qué tenía que ver entonces Con la la canonicidad que apelaba al orfismo griego? Mira, porque si él estaba, por ejemplo, él defendía, como acabo de decir, el libro del Cantar de los Cantares. Y había logrado, digámoslo así, introducir el Cantar de los Cantares como texto, digamos, canónico dentro de las Sagradas Escrituras hebreas. Es en ese tiempo donde él actúa que quizás haya sido rechazado el texto, quizás por él o quizás por quienes estaban alrededor de él, el texto del Salmo 151, por su contaminación con el orfismo griego, que ellos ya conocían muy bien, porque pues en todo caso el rabino conoce qué es lo propio y qué no pertenece o qué huele a otra tradición diferente. Entonces ellos mismos habrían hecho el trabajo de quitar, digámoslo así, del material canónico un salmo que se encontraba en la tradición griega, el Salmo 151, pero que definitivamente olía más a orfismo que a tradición hebrea. Ahora, nosotros no podemos decir quién es el que lo quitó, pero podríamos creer que sería en esta época donde tuvo tanta importancia el rabí Akiva ben Yosef, que fue uno de los que sabemos canónicamente habría definido junto a tantos otros cuáles eran los textos canónicos o cuáles no eran los textos canónicos en esta época. No sé si es claro, Julio, lo que te estoy diciendo. Sí, padre. Entonces, este fue uno de los que planteó de pronto esa posibilidad. Exactamente. El de pronto es muy importante porque no tenemos todas las pruebas, pero sí tenemos este nombre. Y este nombre es importante, sobre todo en una época en que sin templo era de pensar cómo continúa la institución judía en medio, digamos, de la realidad del mundo. Entonces por eso se le llama padre de los sabios, de todos los sabios y el padre del rabinismo judío. Entonces es un nombre más bien, digámoslo, es un nombre importante, pero también es un nombre representativo de una institución que también define la canonicidad, como nosotros definimos la canonicidad de las Sagradas Escrituras en algún momento de nuestra historia. Definimos cuáles eran libros canónicos y cuáles no lo eran. Bien, ¿qué otro argumento hay para quitar? De pronto también este argumento que les voy a dar a continuación tenga que ver con la institución rabínica. El otro argumento para que no encontremos el número 151 de los Salmos es que hay una contrariedad con la gematría o gematría, como si lo pronunciamos literalmente en nuestra lengua española. ¿Alguno sabe qué es la gematría o la gematría? Como para no hablar ignorando una cosa. Tú no sabes qué es. ¿Algún otro sí sabe? Padre, sí, nos explicaron. Cuéntanos, Saúl, a todos, por favor. Por ejemplo, es como un juego, digamos así, entre letras y números, donde cada letra, digamos, de alfabeto hebreo corresponde con un número. Ajá. Entonces ahí pues se puede sacar como... ¿Cómo? Sí, sigue. Sí, o sea, digamos
cada letra corresponde con un número. Por ejemplo, nos dieron el ejemplo que el Evangelio de Mateo se hacía como gematría con la figura de David, o sea, con el nombre de David. Ajá. Y sacábamos como el número que era el 14. Entonces Sí. eso correspondía con las generaciones en la genealogía en San Mateo. Bravo. Al principio de... Bravo. ¿Queda claro para los demás o no? Bien, como para redondear lo que dice Saúl, que es completamente correcto, la gematría es ante todo un método de interpretación. Y método de interpretación que se relaciona mucho con lo que se llama la cabalística judía. ¿Y qué se hace? Como decía Saúl, se interpreta en las Sagradas Escrituras de acuerdo a cómputos numéricos. Cada letra tiene un valor numérico. Y cuando las letras se juntan para formar una palabra, esos valores numéricos se juntan y forman cifras. Y esas cifras tienen valores o significaciones especiales. La gematría como origen, pues se origina, es un origen, digamos, internacional, porque es un sistema alfanumérico, digámoslo así, que tiene relaciones con Asiria, con Babilonia y con los sistemas griegos. Entonces, cada letra del alefato hebreo tiene un valor. Cuando se juntan las letras para formar una palabra, las palabras entonces dan una cifra y esa cifra tiene un valor importante. En este sentido, de pronto el ejemplo que les colocaré acá ayudará a comprender más cómo es lo de la gematría. Si se aceptan 151 salmos, observemos la cifra 151. 151 dañaba las sumas mágicas ligadas a la tradición rabínica, que numeraban también cada una de las letras del texto. Por ejemplo, el Salmo 151 el número, contrariaba a la gematría, que juega sobre el valor numérico que, como he dicho, de las letras del alefato hebreo. 151 es una cifra que significaría no mi pueblo. 151 como cifra, es decir, Aleph y bueno, y lo que forma este número 151 significaría no mi pueblo. Padre, qué pena. ¿Y esto quién lo dijo? Es que me perdí ahí. En este que Hijo, sí, no, es legítima tu pregunta, pero acabamos de decir que la gematría es una tradición rabínica. Entonces, más que quién lo dijo, es toda una tradición. Y dije también, o como lo decía también Saúl, que es un método de interpretación cabalística, o sea que hablamos del judaísmo. Más que un quién, es toda una tradición. No sé si es claro lo que te estoy diciendo, Mauro. Claro que sí, padre. Bueno, entonces, más que un quién lo dijo, es toda la tradición rabínica y judía que utiliza la cabalística, o sea, la gematría, para interpretar los números y las letras, para darle valores numéricos a las letras, y al mismo tiempo el número es una interpretación. Es interesante que ustedes traten un poquito de estudiar al respecto de esto, porque forma parte de todo lo que nosotros estudiamos. Bueno, ¿cuál es la razón acá entonces de evitar el número 151? Eso parecería como numerología. Y de hecho la numerología un poco se basa en estas tradiciones. El número 151, como he dicho, corresponde a unas letras del alfabeto, o mejor, del alefato hebreo, que significan no mi pueblo. Entonces no es digámoslo así, no es un mensaje como el mejor, sobre todo si se transmite de las Sagradas Escrituras. En cambio, cuando yo dejo el número 150, 150 significa en la gematría, significa esto, número. 151 significa no mi pueblo, mientras que 150 significa número. Y la explicación que se da desde la Kabbalah o desde estos juegos numéricos de la gematría es la siguiente: 150 significa número. Los hebreos debían ser número al menos 10 varones
para poder orar ciertas partes del salterio. Entonces 150, que significa número, reflejaría el número de los hebreos, 10 varones, que deben leer algunas partes del salterio. Entonces, podría ser que también la contrariedad con la gematría, puede que, perdóneme, alguno piense, pero esto es como tonto. No, no es tonto. Puede que alguno lo piense así porque alguno ni cree en esto, ni le importa esto, y es legítimo. Pero para quien creyó y sobre todo vivía en el seno de una comunidad de ese tiempo, era importante que ciertos números se mantuviesen, porque ciertos números expresaban ideas. El 151, tener 151 salmos sería expresar que el libro era no mi pueblo, o sea, era un libro en contra de la realidad o del estatuto de lo que realmente es Israel, que es pueblo. Mientras que 150 reflejaría la expresión número y indicaría cómo debe leerse el salterio. El salterio se debe leer en número de 10 varones que solo pueden leer algunas partes del salterio. Son los necesarios para poder leer todo el salterio. Podría ser esta una de las razones, una cuestión de gematría. La anterior decíamos una influencia del orfismo y que entonces en su época de constitución del canon de los libros hebreos, donde participaría este famoso rabino Akiba, pues habría sido sacado el Salmo 151 porque de verdad había una influencia del pensamiento orfístico más que del pensamiento hebreo. Esas son dos razones posibles, pero las razones se siguen escapando, digamos, a todo lo que sabemos, y como se siguen escapando, pues no lograremos determinar por el momento cuál sea la razón fidedigna, verdadera, de por qué el Salmo 151 no forma más parte del canon tanto hebreo como cristiano, porque recuerden que en algún momento la Vulgata Clementina habría rechazado también el Salmo 151. Cuando vamos a buscar a Qumran, todo lo que Qumran nos ha ofrecido a nosotros, mucha atención, nos encontramos en Qumran otros 2 salmos cortos en hebreo, que parecen estar a la base del Salmo 151. O sea, que el Salmo 151 de la traducción griega parecería que habría leído un poco estos 2 salmos hebreos. Y no solo eso. Recuerden que después de las diferentes traducciones que se han dado de las Sagradas Escrituras, yo hablaba de la traducción siriaca. En la anterior clase que la presenté incluso al principio de esta. La traducción siriaca hablaba de 5 salmos más, no de un salmo 151, sino de un salmo 151, 152, 153, 154 y 155, que junto con el salmo 151 se denominaron por mucho tiempo los salmos apócrifos de David. Esos salmos 151 a 155 no pasaron indiferentes al estudio de algunos investigadores. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 151, encontramos la alabanza de David, que ya la conocemos porque ya lo hemos leído. ¿Qué pasaba en el Salmo 152? El Salmo 152 era la plegaria de otro rey llamado Ezequías. Cuando Ezequías estuvo circundado por enemigos, esto es lo que canta ese salmo, Ezequías suplica a Dios, y entonces aquí tenemos en el salmo a Dios la súplica de Ezequías que ha sido o que se encuentra amenazado por los enemigos que lo circundan. Tenemos un salmo 153 que poetiza un momento particular, cuando el pueblo obtuvo el permiso de Ciro, rey de Persia, para retornar a Jerusalén. O sea, miren que estamos hablando de la época del exilio. Miren, son salmos de diferentes épocas que se les conoce con el título de apócrifos de David, pero realmente se refieren a diferentes momentos de la historia. Entonces, el 151, una alabanza de David, que entonces correspondería al siglo X a.C.,
El Salmo 152, que es una plegaria de Ezequías, es decir, estamos a puertas del exilio de Babilonia. El Salmo 153, que hablaría del retorno a Jerusalén, y entonces es una poesía sobre ese retorno, que es en el siglo también sexto, con el decreto de Ciro, el año 531, y tendríamos también que el Salmo 154, que se devuelve en el tiempo porque recita la lucha. Yo no sé si se acordarán ustedes, hubo un momento en el que David, según nos cuenta a nosotros, los textos de Samuel, en la lucha que tuvo David con el león. Bueno, y después en este salmo se recita también sobre la lucha de David y el lobo. Y finalmente el Salmo 155, que es una alabanza al Señor que canta la liberación de David de las garras de ese león y de ese lobo que están mencionados en el Salmo 154. Entonces miren, estos salmos existen, estos salmos se pueden leer, basta googlear y ustedes pueden leer cada uno de estos salmos. Estos son los salmos de tradición siriaca, es decir, la tradición que traduce en el Antiguo Testamento al hebreo y en el Nuevo Testamento al griego. Miren, entonces yo estoy diciendo tradición siriaca que traduce, y si traduce significa que tiene un texto en la mano en hebreo y un texto en la mano en griego. O sea que hubo un texto en hebreo en el que estos 5 textos se encontrarían. La pregunta sigue siendo esta: 150 salmos. Estos salmos no son indiferentes. Si ustedes van a la página de EBSCOhost y buscan estos últimos salmos del 151 al 155, varios autores le han dedicado investigaciones. Me acuerdo de este momento de Delcourt, francés, que escribe Sanubo Psome Esenian, es decir, 5 nuevos salmos de los esenios. O Filonenco, que escribe el origen esenio de los 5 salmos siriacos de David. O sea, como diciendo, dirá o justificará en su texto que esos salmos se compondrían en medio de esta, si se puede decir así, comunidad esenia de los desiertos que nos tienen estos manuscritos, o sea que no habrían sido conocidos por la traducción griega de los 70, porque esa fue en el siglo III a.C., sino que habría sido compuesto estos textos aparentemente en la época de los esenios en el desierto, que es, recuerden, la época que coincide con un poco antes de Cristo y un poco después de Cristo. Bueno, y así encontramos varios otros autores que se dedican a este tema. Yo concluyo con esto, la tercera pregunta, 150 salmos, porque es una pregunta, ustedes dirán, pero ¿cuál es la respuesta? Ninguna. Yo simplemente he elaborado preguntas que quedan abiertas, porque están abiertas a la investigación. Así como me pregunté sobre el autor, por ejemplo, cuando iniciábamos este ejercicio, y no di una respuesta específica porque la pregunta queda abierta, es decir, un libro sin autor. Y así como me hice la primera pregunta, un libro sin nombre, estas preguntas quedan abiertas porque sus respuestas son múltiples. Vamos entonces ahora a la última pregunta para cerrar esta introducción al libro de los Salmos. ¿Qué es este libro? ¿Qué es este libro? Cuando yo me hago esa pregunta, voy a apelar a algunos de los pensamientos que tienen ustedes. Y yo quisiera preguntarles a ustedes eso. ¿Qué es este libro? Antes de proponerles lo siguiente. ¿Qué es? ¿Qué es el libro de los Salmos? ¿Qué es? A ver, miremos. ¿Alguno quiere desde lo que sabe, desde lo que conoce, desde lo que ya ha leído? Se supone que ya debemos haber leído, si no todo, prácticamente la mayor parte del libro. ¿Qué es este libro? Padre, Dime. yo creo que ese libro son alabanzas poéticas de lo que le sucedió al pueblo de Israel. Y según el autor lo quiere expresar cómo lo siente, esa manera como está viviendo. Bien, te voy a recordar una cosa. Cuando trabajábamos el tema del libro leído
con el título de Tehilim. Tehilim significa alabanzas, yo decía, pero el libro no contiene solo alabanzas. Por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Himnos, dependiendo pues del autor. Ok. Para que no creamos que solo son alabanzas, este libro contiene más que eso. Gracias, Edison. Bueno, quiero otro, por favor. Padre, pues yo diría que los salmos, o sea, este libro... Vamos con con Eduardo, luego con Mauricio y luego con el tercero que no pude identificar la voz. Dale, Eduardo. Padre, pues yo diría que es un conjunto pues de expresiones poéticas que manifiestan toda la realidad del hombre, o sea, sus sentimientos, sus sentidos, todo lo que es él, en distintos momentos, crisis, alegrías, tristezas, alabanza, todo tipo de cosas así, o sea, y se manifiestan en esos 50 salmos. Ok. En pocas palabras, es como un espejo que manifiesta la realidad del hombre, podríamos decir así. Bueno, estás muy poético, Eduardo, pero está muy bien tu concepto, como el de Edison. A ver, Mauricio Echeverry, ¿qué dice? Claro que sí, padre. De acuerdo a los que han dicho los anteriores compañeros, yo le añado algo, que este libro también tiene algo muy particular, que es evocar, que es provocar, que es crear y que es hacer. Actualmente lo que el hombre tiene en sus necesidades, ¿para quién? Para dirigirlas a Dios. Ok, muy bien. También Mauricio. A ver, ¿quién era la otra, la tercera voz que no logré identificar? ¿Quién más nos quisiera contar un poquito sobre su concepto, que siempre obviamente es respetable, también discutible como mi concepto, sobre qué es este libro? Padre, no sé si pues le agrego algo que también aprendimos, cómo los salmos son la respuesta del hombre frente a la revelación de Dios a su pueblo. Ajá. Cómo el hombre responde a esta alianza frente a las situaciones que está viviendo, de angustia, de alegría, etc. Ok, sí, también es un muy buen concepto. ¿Alguno más? Gracias, Saúl. Padre, Dale, Mauro. son como un compendio de la experiencia del pueblo. Ajá. Desde el evento creador, pasando por el éxodo, llegando a la instalación en la tierra prometida, pasando por los profetas. Es una síntesis en la que se retrata toda la, por así decirlo, hasta esos momentos conocidos, la historia de la salvación, y que se abre también a horizontes nuevos. Por ejemplo, veremos que muchos mensajes de los salmos llegarán a su plenitud en la persona de Jesucristo. Claro. Sí, muy bien también. Voy a recoger todo lo que ustedes han dicho para que también lo integremos a las creencias comunes, es decir, qué es lo que comúnmente la gente cree cuando ve el libro. Ustedes, por ejemplo, ya han caminado un poco más, porque bueno, desde la teología, desde la fe que ya van recorriendo, pero también han leído, por ejemplo, el libro de Pruebos, que también nos presenta a nosotros una definición sobre el libro de los Salmos. Julio, ¿te encuentras por ahí? Sí, padre. Julio, tú hace un tiempo, cuando hacíamos un poco esta misma pregunta, decías algo sobre el libro de los Salmos. Tenías una percepción del libro de los Salmos. Yo quisiera, no sé si te acuerdas lo que dijiste esa vez pasada. Sí, padre, era acerca de la, pues como del fragmento histórico que ocupaban. Yo había afirmado que era un compendio, ¿cierto? Exacto, sí. Habíamos dicho que era un compendio. Exacto. Pues esa fue mi opinión en ese momento. Claro, Julio. Y no es una opinión desfasada. ¿Por qué? Porque esa es la impresión que tenemos. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la liturgia de las horas, tenemos una cantidad de salmos que leemos. Y entonces pareciera que nosotros pensásemos que cada salmo tiene su propia historia y su propio mundo. Y no es algo falso. Cada salmo nace en un contexto, con una intención y quizás por un autor en particular. Y bajo esa mirada a nosotros nos parece que el libro sea un poco como lo que decía Julio, una especie de
compendio o de antología. La antología, recuerden que es como un grupo que se selecciona de cánticos importantes, aunque no estén conectados unos con otros, y que se ponen en un mismo, puede ser en un mismo texto. Ustedes pueden encontrar en la literatura muchas antologías poéticas, por ejemplo, que recogen las poesías más importantes de algunos autores. Eso es muy común. O sea, para algunos este libro es una antología de poesías religiosas y obviamente de cánticos sagrados que se pronunciaron durante diversos siglos en esa devoción probada o en esa también piedad popular, sobre todo de una comunidad religiosa como lo fue o como lo es el judaísmo. Entonces esa es la creencia común, que sea una antología, cantos desconectados unos con otros que se pusieron en un solo libro, y que de esa idea de antología pues entonces nace también esta otra idea, que es un libro de cantos, de los cuales no tenemos ni partitura, pero que tenemos una escritura que un poco parece musicalizada. No puedo hablar mucho sobre eso porque tampoco es el propósito, pero posteriormente tenemos unos textos que se llaman textos masoréticos, donde el texto hebreo está lleno de signos, de acentos, que parecerían hablar de la musicalización o de la música empleada en estos salmos. Entonces, para algunos se trataría de un libro de cantos, sobre todo de cantos de la época del Segundo Templo. A ver, mis queridos muchachos, el Segundo Templo, cuando yo digo Segundo Templo, ¿a qué época me estoy refiriendo? Hay 3 templos. El primero, que lo monta Salomón. Hay un segundo templo que sería, ¿en qué época? Después del exilio. Bravo. Bravo, en la reconstrucción, cuando Ciro permite el retorno y se reconstruye el templo. Entonces algunos pensarían que era un libro de cantos de ese segundo templo. ¿Y por qué no pensar también en un libro de cantos del primer templo? Algunos dicen, aunque no todos los 150, 151 salmos estaban escritos, ya había una grande cantidad de estos salmos que componían también el libro de cantos del primer templo. O sea, podría ser un libro de cantos del primer templo, que ya lo conocemos, época de Salomón, donde se habría dado esta idea de todos los cánticos que habría compuesto no solo Salomón, sino los hijos de Coré, los hijos de Asaf y también obviamente David, y o del segundo templo con mucha más plausibilidad, con mucha más seguridad. Bueno, eso no lo podemos decir. Y ahora también, libro de cantos, atención que la palabra libro puede ser ambigua y puede confundir. No pensemos en el libro de cantos, por ejemplo, que tienen los del Redemptoris en su seminario, o nosotros los de este otro libro que salió recientemente, el libro de cantos de la arquidiócesis. No pensemos en un libro así, porque pues esa idea de libro no existía. Libro de cantos, miren este manuscrito, pues era la manera, este manuscrito que está de fondo de esta imagen que ustedes tienen en pantalla, es más o menos la idea de lo que era un libro. Un libro era más que todo un rollo. Bueno, entonces miren, estas son las creencias comunes, que sea una antología, que sea un libro de cantos, pero también en el tiempo, cuando el templo desaparece, ese libro se vuelve de alguna manera u otra en un libro de meditaciones, y eso es lo que encontramos especialmente en el judaísmo actual, pero también en nuestro cristianismo, es un libro de meditaciones. Nosotros meditamos, la liturgia de las horas está constituida en su mayor porcentaje de estas meditaciones. Entonces en la creencia común, nosotros concebimos que sea un libro de meditaciones, por lo cual entonces, si es un libro de meditaciones, tendremos que decir que es una colección de plegarias para el uso privado, no para el uso común, sino para el uso privado. Bueno, nosotros la liturgia de las horas la hacemos en común, pero cuando salimos a vacaciones se supone que cada uno las hace de manera privada. Estas visiones no es que sean equivocadas, porque son todas de alguna manera u otra legítimas, pero son visiones reduccionistas. Lo que ustedes dijeron ahorita son visiones correctas, no inadecuadas, que tienen una parte de la verdad, pero todavía falta completar algo más. ¿Y qué es lo que podremos completar? ¿O por qué nosotros hemos llegado
a una visión reduccionista del libro de los Salmos, es decir, a verlo como una sola cosa. Quiero proponerles a ustedes que miremos dos autores que son importantes tanto para la teología en general y para los estudios bíblicos, como para el estudio de los salmos en particular. El primer autor que propongo, yo lo mencioné para el estudio de los profetas, y no sé si se acuerde alguno de ustedes, se llama Hermann Gunkel. ¿Alguno se acuerda o no se acuerdan? No hay problema si no se acuerdan, que tampoco es un pecado olvidar. Usted nos lo mencionó, padre, en la bibliografía, al principio del curso. Bravo. También en Profetas yo lo había mencionado por una razón, porque allí trabajábamos un aspecto que era importante. Bueno, entonces, para que sepamos o que recordemos o para que conozcamos por primera vez, este es un nombre que no debemos olvidar, Hermann Gunkel. ¿Por qué? Digamos algo biográfico para que al menos sepamos cuál es la latitud de donde procede. Primero que todo es alemán, o sea, su estructura mental, su forma de pensar y de transmitir es esa, y es luterano, hijo y nieto de pastores luteranos. Entonces miremos todo este contexto, cómo van a influenciar en su vida. Bueno, no me interesa dar datos de nacimiento y de muerte porque pues ahí los tienen en pantalla, los pueden consultar. Pero Hermann Gunkel entonces está también en el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, que es una cosa importante también. Entonces, un pensador de cambio de siglo, nacido en Alemania y además hijo y nieto de pastores luteranos, es decir, con una tradición muy, digamos, prolongada de relación con el evento religioso cristiano. ¿Quién es Hermann Gunkel? Hermann Gunkel pues es un estudioso que habría iniciado su carrera estudiando en la famosa Universidad de Göttingen, y allí se habría concentrado en el Antiguo Testamento, estudiando la Biblia hebrea. Luego de esforzarse mucho en sus estudios, es un personaje que se va haciendo de mucho renombre y se convierte en profesor enseñando en Berlín. Lo que más me llama la atención y que les debe llamar la atención a ustedes cuando vuelvan al seminario van a encontrar en español, porque lo tenemos, su comentario al libro del Génesis. Esa obra es crucial para toda la exégesis que viene posteriormente. ¿Por qué? En 1901 publicó la primera de las 3 ediciones, porque fueron 3 ediciones y todas cambian un poco, sobre el libro del Génesis. En esa edición, el que encontraba, y esto es lo que a mí me parece más importante aún, él encontraba que en el libro del Génesis había diferentes formas de escribir. Cuando, siendo profesor en la Universidad de Gießen, donde publicó la última edición de ese comentario al libro del Génesis allá en el 1910, él encontró que esas formas de escribir diferentes parecían géneros literarios. Y es allí donde acuñó un término que ustedes conocen muy bien porque se los he escuchado algunas veces, el término o la expresión Sitz im Leben. Es decir, la sede en la vida o el contexto vital, como nosotros lo solemos llamar. Yo creo que esto sí lo han escuchado, algunos de ustedes se los he escuchado, no sé si todos lo sepan. En todo caso, él fue el que acuñó, miren el año en que estamos hablando, en 1910, y todavía hoy en exégesis decimos Sitz im Leben, o como lo traducimos en español popularmente, el contexto vital. Él acuña este término porque encuentra que en el libro del Génesis hay diferentes géneros literarios. Él encuentra poesía, encuentra narración, bueno, encuentra otra serie de cosas que no me interesan describirlas todas en este momento porque, bueno, no es el libro del Génesis lo que a mí me importa, sino que me importa el libro de los Salmos. Encuentra diferentes géneros literarios y entonces él cree que los géneros literarios nacen y se configuran como tales por su Sitz im Leben. Explico de una manera más sencilla. Yo estoy triste porque he perdido un ser querido, mi mamá, mi papá, el que sea. Ese es mi Sitz im Leben. En una época determinada, en una historia particular, con una situación afectiva concreta,
el Sitzim Leben me lleva a mí a producir algo. Yo produzco una elegía, que es un género literario que expresa mi tristeza por la desaparición, por la muerte de un ser que he amado. En esta idea, digamos, simple, plástica, estoy diciéndoles a ustedes cómo llega o cuáles son los puntos que este autor manifiesta. Es decir, que todos los géneros literarios contenidos en el Génesis han tenido un lugar donde se han originado, un tiempo donde se han originado, una situación anímica en el autor que los ha originado. Diciendo esto, que a nosotros nos parece pues muy normal, pero en la época de él, estamos hablando de 1910, inicio del siglo XX, esto no era muy normal y las lecturas, las escrituras no se estudiaban desde esto. Entonces le abrió al exégesis una nueva puerta interpretativa, sobre todo para el estudio de las Sagradas Escrituras. Tanto es que todos los autores que vienen después de él siempre hablan de Sitzim Leben, de cuál fue el contexto en el que nacieron los diferentes textos de las Sagradas Escrituras. Y él acuña esta idea. Las Sagradas Escrituras constituyen géneros literarios, o están plagadas, o llenas, o estructuradas según diferentes géneros literarios, que se asocian a las situaciones sociales o históricas que vivieron sus autores. Entonces, esta es la importancia, la idea de un género literario y de un contexto vital nacen a partir de este autor. Desde esta pregunta, entonces, desde esta aproximación, desde el Sitzim Leben y los géneros literarios, las preguntas que generalmente nacen en la exégesis son las siguientes. Yo les pido que pongan mucha atención porque esto prácticamente es mucho de lo que explica la ciencia o la disciplina a la cual nosotros nos dedicamos. Por ejemplo, cuando uno se pregunta sobre el género literario y sobre su Sitzim Leben, es muy normal preguntarse quién es el que narra y cuáles son los destinatarios directos de la narración. ¿No han visto, no sé si a ustedes les ha pasado que en sus estudios de los libros bíblicos diferentes que han visto durante este tiempo, los profesores les digan a ustedes quién es el autor, a quién les escribe? Y entonces autor y destinatarios forman parte de este tipo de estudios. ¿Quién es el que narra y cuáles son los destinatarios directos de la narración? O también, ¿por qué fue escrito un texto de este o de tal estilo? ¿Por qué fue escrita esta poesía? ¿Por qué fue escrito este lamento? ¿Por qué fue escrito este discurso? U otra pregunta, ¿en cuáles circunstancias históricas, culturales, sociológicas pudo haber sido formulado? O sea, el Sitzim Leben, cuáles son las circunstancias históricas, vitales, culturales, sociológicas, donde nace el texto que nosotros vemos. Es entonces como este autor, con esta manera de pensar y con sus discípulos, fundan lo que hoy se conoce o lo que en la historia se conoce. Obviamente esto es alemán porque recuerden que él es alemán y sus seguidores en la primera etapa eran alemanes. Funda lo que se llama la Formgeschichte, que significa la crítica o historia de las formas. Nosotros tenemos un texto bíblico que tiene géneros literarios, eso es lo que se llama la forma. ¿Y qué tenemos que descubrir para comprender ese texto? Pues su historia. Hacer un estudio crítico de la historia. El evento histórico puede explicar, según él y según ellos, sus seguidores, el texto bíblico. También a la Formgeschichte o a la escuela de la Formgeschichte o crítica o historia de las formas se le conoce como Gattungsgeschichte, es decir, la historia del género o de los géneros. Entonces, cuando ustedes vean Gattungsgeschichte o Formgeschichte en algún libro o en algún texto o en algún artículo que lean, recuerden esto. Esto es el sistema o el pensamiento elaborado, propuesto por este hijo de luteranos, este exégeta llamado Hermann Gunkel, que es una cosa acogida todavía hoy por muchos. Esto es lo que daría más tarde el origen a lo que nosotros conocemos como el método histórico crítico. Método histórico crítico. Se funda en este pensamiento. Bueno, yo he querido proponer esto, ya voy a llegar al punto para que me entiendan un poquito más. Entonces, la historia de las formas, así como la llamamos la escuela de la Formgeschichte, es una escuela exegética que se propone el estudio de las formas o de los géneros literarios de la Biblia.
razón por la cual también, como decía, se le conoce como la Gattungsgeschichte. Bueno, quiero proponer esto porque esta teoría influye en el comentario que él hizo al libro de los Salmos y que ustedes pueden encontrar también en la biblioteca del Seminario Mayor. Yo aquí, detrás de mí en mi biblioteca, tengo el Einleitung in die Psalmen, es decir, la introducción a los Salmos. Eso condicionó su manera de leer el libro de los Salmos. Y ese texto es un clásico, un exégeta clásico del estudio de los Salmos, que llegó a influir en teólogos y en exégetas importantes como los que ustedes ven acá, de los cuales yo en este momento no puedo hablar porque tampoco es historia de los teólogos y de los exégetas. Influyó en personajes como Gerhard von Rad, que ustedes conocen por su grande comentario también al Génesis y por sus grandes aportes a la teología y a la exégesis, o su grande introducción a la teología del Antiguo Testamento, o Martin Noth, cuyas obras son monumentales e importantísimas y clásicas, o a Mowinckel, que se dedicó al estudio de los Salmos. Bueno, he dicho aquí ya 4 nombres que todo teólogo debe conocer. Yo les estoy comentando sobre Hermann Gunkel y ustedes tendrán que averiguar sobre Gerhard von Rad, Martin Noth y Mowinckel. Sobre todo los 2 primeros, Gerhard von Rad y Martin Noth, son personajes que un teólogo en algún momento tiene que leer. Para los que van al ANCLE el próximo año, para los que van al año de pastoral, llévense debajo del brazo un libro de estos para que sepan que el pensamiento que muchos de los teólogos que ustedes leen en el día de hoy, que muchas exégesis hacen todavía hoy y que muchos profesores expresan realmente no nacen de ellos mismos, sino que nacen bajo esta influencia de Gerhard von Rad, Martin Noth y Mowinckel, que a su vez bebieron de una fuente llamada Hermann Gunkel. He dicho nombres que me parecen importantes porque esto nos abre las perspectivas. Lo que creemos, lo que estudiamos, no nace de la nada. Nace también en un hombre que tiene una latitud alemana, que tiene un estudio académico de fondo y además unos orígenes familiares, creencias cristianas de corte luterana. A ver, ¿cuáles son las cosas que nos sirven a nosotros cuando él hace su estudio del libro de los Salmos? Cuando Hermann Gunkel estudia el libro de los Salmos, encontró una serie de características comunes entre los Salmos. Lo mismo que le pasó cuando estudiaba el libro del Génesis. ¿Qué son esas características comunes? Él vio que muchos salmos tenían como una serie de criterios que compartían, que algunas poesías tenían puntos de relación. Por ejemplo, él llamó a eso materiales, o lo que nosotros conocemos como temas. Hay algunos salmos que tienen los mismos temas. Yo les propongo a ustedes, por ejemplo, el Salmo 91, el Salmo 93, el Salmo 94, etcétera, que hablan sobre la realeza. Él encontró que algunos salmos tenían materiales comunes, o sea, temas comunes, y los agrupó. Al mismo tiempo encontró otra característica, que algunos salmos tenían elementos formales, es decir, estructuras, procedimientos, fórmulas muy parecidas. Por ejemplo, en los salmos 147, 148, 149 y 150 aparece una constante, la alabanza, y una estructura de la alabanza. Es decir, ¿cuál es la estructura de la alabanza? Simplemente la menciona acá. Un hombre que invita a otros a alabar al Señor. Luego, un hombre que alaba al Señor. Y luego, un hombre que posiblemente nos da las razones de la alabanza. Esa pequeña estructura tripartita de la invitación, de la razón y etcétera, se concreta no solo en esos 3 salmos finales, sino en otros salmos que podemos ver dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces miren, tenemos elementos materiales, es decir, temas comunes entre los salmos, y tenemos elementos formales, es decir, estructuras, procedimientos, incluso fórmulas comunes. Una fórmula común, se acordarán ustedes, porque su misericordia es eterna. No solo está en un salmo particular, sino que la logramos ver en varios salmos. Y tercero, él encuentra algo: orígenes y usos comunes. Hay salmos que contienen
un uso particular y hay otros que tienen un uso común junto a otros y unos orígenes comunes. Por ejemplo, hay algunos salmos que están naciendo del evento del Éxodo. Entonces el origen histórico es el Éxodo y muchos salmos hablan sobre eso. De acuerdo entonces a esto, ante esta evidencia material, formal y aquella de los orígenes y de los usos, entonces él agrupó los salmos de acuerdo a esos elementos habituales. Entonces él los organizó de una manera simpática. Si ustedes leen el libro de la introducción, ustedes van a encontrar que por ejemplo, ustedes acaban de leer el comentario, por ejemplo, de Alonso Shekel o de Joachim Kraus o el que ustedes hayan leído y verán que qué es lo que hacen ellos. Comentan salmo por salmo. Salmo 1 lo comentan, Salmo 2 lo estudian, Salmo 3 y así hasta terminar. Gunkel, por ejemplo, no. Gunkel en su comentario, en su introducción a los salmos, junta, por ejemplo, en el primer capítulo, todos los salmos que obedecen al material, a la forma y al origen del lamento. Entonces, los primeros salmos están dedicados a todo lo que es la lamentación. Y así sucesivamente. Entonces, él estudia los textos agrupando los salmos de acuerdo a esas relaciones materiales, formales, de origen y de uso. O sea que, en otras palabras, él agrupa los salmos de acuerdo a lo que él denomina con la palabra Gattung o género literario. Y el Gattung o género literario es una noción muy importante de esa historia de las formas, de esa escuela de él, de la historia de las formas o de la historia de los géneros, que él y sus discípulos se encargaron en difundir gracias a su primer estudio del libro del Génesis. Si ustedes, por ejemplo, van a buscar autores teólogos, van a encontrar, por ejemplo, 3 nombres que siguen esta línea, y no nombres cualquiera. Nombres que en el tiempo se han perpetuado. Aparte de Gerhard von Rad y de los que ya he nombrado, aparece, por ejemplo, el teólogo protestante Martin Dibelius. Ese es otro nombre a recordar, Martin Dibelius, así como suena. Él, junto con, por ejemplo, Karl Ludwig Schmidt y con otro autor que creo que ustedes iban a recordar fácilmente porque se escucha mucho en las aulas de clase, Rudolf Karl Bultmann, se dedicaron no ya al Antiguo Testamento, sino al Nuevo Testamento, a buscar a partir de esta base, la de Hermann Gunkel, al Jesús histórico. Y llegaron incluso estos 3 que he nombrado, Martin Dibelius, Karl Ludwig Schmidt, Karl Bultmann, llegaron incluso a negar la posibilidad de acceder al Jesús histórico a través de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia. Bueno, perdónenme muchachos, yo me fui por otro lado porque yo tengo que volver al libro de los Salmos, pero quería decir cómo es de importante la influencia de Hermann Gunkel, que los autores posteriores a él, basados en su pensamiento, llegaron a pensar de acuerdo a esta idea de los géneros. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos, sobre todo Hermann Gunkel y sus discípulos, estudiaron los libros de la Biblia, pero especialmente el libro de los Salmos, lo estudiaron de acuerdo a la idea del Gattung, es decir, del género. Gattung es palabra alemana para quien de pronto todavía no lo haya intuido. Yo voy a decir unas últimas cositas sobre este autor para dejar las cosas con este autor y en la próxima clase presentarles el segundo autor, que es un poco contrario a toda esta idea y que nos ofrece a nosotros una tesis bien interesante. A ver, lo más interesante, digo yo, de Hermann Gunkel es presentarnos lo siguiente. El origen de los géneros se encontraría en la situación precisa de la existencia en que ellos se inspiraron. Lo decía yo ahorita, si alguien murió, vivió el acontecimiento de la muerte de un ser querido, produce una poesía, un cántico llamado elegía.
Entonces, ¿qué es lo que más o menos nos dice esta escuela de Hermann Gunkel? Que los géneros el origen de los géneros se encontraría en la situación precisa de la existencia en que estos se inspiraban, es decir, en lo que ustedes ven acá, el Sitz im Volksleben, que es el título específico, literal que utiliza Hermann Gunkel, o lo que nosotros conocemos hoy de una manera más breve, más reducida como Sitz im Leben. El contexto, el ambiente o la situación vital generan, perdóname la redundancia, el género literario. En otras palabras, el contexto vital terminaba por indicar y determinar el empleo de un género o de otro. Si estoy triste, un lamento; si estoy contento, una acción de gracias o una alabanza. El término que acuñó Gunkel en el año 1906 es este, Sitz im Volksleben, y yo lo he traído acá porque me parece más interesante que Sitz im Leben, porque Sitz im Leben habla de contexto vital a secas, pero aquí se habla de contexto vital del pueblo. Volksleben, recuerden el término Volkswagen, el auto del pueblo, Volksleben. Entonces, no solo es el contexto concreto de un individuo, sino el contexto institucional en el cual se transmitía algo. O sea, la tradición oral de una familia, del culto, de la corte de justicia, porque allí es donde se originaban los textos. Estudiando entonces, él definió que en el libro de los Salmos existían 4 géneros mayores. Los 4 géneros mayores que encontró en el libro de los Salmos son los que ustedes ven a continuación. Lamentaciones comunitarias. Cuando ustedes abren el libro de Hermann Gunkel, Einleitung in den Psalmen, ustedes encontrarán todos los salmos que corresponden a este género llamado lamentaciones comunitarias, reunidos en el primer capítulo, o en el primer tomo, mejor dicho, y explicados allí. Encontró otro género, muy emparentado con este primero, que él lo llamó súplicas, o lo que nosotros conocemos también como lamentaciones individuales, que son diferentes unas de otras. Las veremos próximamente. También propuso otro grande género literario, las acciones de gracias, y finalmente encontró como género mayor, cuando yo digo mayor es género frecuente, es decir, el material que más se encuentra dentro del libro de los Salmos, propuso las alabanzas e himnos. Entonces tenemos acá los 4 géneros mayores en los que él divide incluso su obra. 4 géneros mayores: lamentaciones comunitarias, súplicas o lamentaciones individuales, las acciones de gracias, las alabanzas y los himnos. Pero también encontró un material menor, que tenían sus propios temas, que tenían elementos formales, es decir, sus propias estructuras, su propio lenguaje, y que obedecían también a su propio género. Y entonces propuso los géneros menores. No los voy a decir todos, voy a decir simplemente los que yo creo son los más importantes, o al menos a los que él les da más preeminencia. Los géneros menores para él serían los cantos de Sión, que se encuentran en un número menor de algunos textos, de algunos capítulos del libro, los salmos reales, dedicados obviamente a la realeza de Yahvé, a la realeza de los ungidos de Dios, los salmos sapienciales, de los cuales nosotros nos hemos dado cuenta, el salmo primero, por ejemplo, uno de ellos, y los salmos de entronización. Uno de esos salmos lo hacemos nosotros como invitatorio, cuando se dice: abrid las puertas para que entre el Rey del Triunfo, abrid puertas antiguas. Bueno, ese es un salmo de entronización. Dichos géneros literarios son tendencialmente estables, es decir, tienen los mismos materiales, las mismas formas, las mismas estructuras, pero también hay que decir algo, y esta es la crítica que le podemos hacer a un autor como Hermann Gunkel y a sus discípulos. Porque a veces en un solo salmo existen diferentes géneros que se encuentran. Propongo un ejemplo. Un salmo que comienza siendo de género de lamentación y que termina siendo de género de confianza. Hay una mezcla de géneros. Entonces, la crítica que podemos hacer a estos autores es la siguiente.
que los géneros literarios, aunque son estables, tendencialmente estables, y aunque contienen un cierto elemento de números, un cierto número de elementos fijos, también pueden ser dinámicos. Un mismo texto puede contener diferentes salmos. Entonces esto se volvió un problema. Cuando ustedes leen la obra de Gunkel, aparece el número de salmos que responden a los lamentos. Pero cuando llega a los salmos que corresponden a la confianza, se encuentra que algunos de ellos están en el género del lamento, y entonces empieza a fragmentar la obra, es decir, el salmo tal de tal parte es de lamento, pero en ese mismo salmo, en la otra parte es salmo de confianza, y la obra se vuelve un rompecabezas casi imposible de comprender. ¿Por qué los géneros literarios no son estatuas? No son, digámoslo así, como esculturas fijas en piedra. Los géneros literarios son dinámicos. Podían incluso variar el orden de las cosas. Les propongo lo siguiente. Generalmente, en un salmo de acción de gracias aparece el siguiente orden. Situación que vivió el autor. Luego, la afirmación por la cual Dios lo sacó de esa situación. Tercero, la acción de gracias. Y cuarto, la invitación a agradecer. Sin embargo, esa estructura que les estoy diciendo a ustedes, que la encuentran estos autores del método de la crítica de los géneros, varía en otros salmos. En otros salmos empieza la invitación a agradecer a Dios. Después se dice por qué hay que agradecer a Dios, y el autor nos comenta su propia situación de la cual Dios lo sacó de su apuro. Entonces, esta es la crítica que hacemos a esta escuela. Los géneros no son cosas inamovibles, no son simplemente materiales, formas y estructuras que no se mueven, sino que varían, que son dinámicas. La pobreza de un autor, de un poeta, es voy a hacer una alabanza y la tengo que hacer con esta forma para que quede como alabanza. No. Puede variar las formas, puede cambiar los órdenes, y eso es lo que nos encontramos al interior de las Sagradas Escrituras. Entonces ya voy a concluir esta clase proponiendo lo siguiente. Este título ya lo sabemos, Tehilá. Gracias al ejercicio de clasificación que hizo Gunkel a través de géneros literarios, él se da cuenta que la mayor parte de los salmos no fueron Tehilá, es decir, alabanza. Como nos sugiere a nosotros el título que da a la tradición hebrea, él descubrió que la mayor parte del tiempo los salmos se la pasan entre lamentos. Y entonces sugiere que el género más determinante sea el de la tefilá. Tefilá, esa P que ustedes ven acá suena como una especie de F. Tefilá, tefilá significa súplica. Los salmos no son la mayor parte del tiempo alabanza, sino que los salmos son la mayor parte del tiempo eso, súplica o súplicas. Julio la vez pasada proponía la idea de un compendio, de una antología, que es una de las creencias más comunes. Eso no nació de la mente de Julio. Julio agarró lo que también pudo concluir Hermann Gunkel, su escuela, la Formgeschichte o la Gattungsgeschichte, y sus discípulos. Ellos pensaron que el libro de los Salmos era una antología, o sea que bravo Julio, porque eres inteligente como Hermann Gunkel y seguidores, que no son cualquiera dentro de los estudios exegéticos. Los autores que se apoyaban en estas teorías de Gunkel no seguían el orden canónico de los salmos. Cuando yo digo orden canónico, me refiero a los salmos, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, es decir, como lo tenemos en nuestras Biblias. Ellos no seguían el orden canónico de los salmos, no estudiaban los salmos siguiendo el orden numérico, primero el 1, después el 2, el 3 y así hasta terminar, sino que los agrupaban, como he acabado de exponer, de acuerdo a sus géneros literarios. Gunkel, les he dicho, encuentra el primer gran género de súplica o lamento comunitario y ahí agrupa los salmos y los estudia en ese contexto. Pero esta forma de estudio obedecía a ese pensamiento.
a la lógica con la cual se pensó que el libro de los Salmos había estado constituido. Para ellos, los salmos son composiciones individuales que pueden existir separadas unas de otras, porque para ellos los salmos, aunque tienen puntos de encuentro, o sea, tienen un género literario que se parece, unas estructuras que se parecen, unas frases que se parecen, realmente entre salmo y salmo no hay relaciones de sentido. Hay relaciones de estructura, de temas, pero no hay relaciones de sentido, como por ejemplo en un libro escrito por Gabriel García Márquez, donde el primer capítulo tiene relación de sentido con el segundo, y este con el tercero, y este con el cuarto, y así hasta concluir la obra. Para ellos, ese tipo de relaciones no existen. Ya concluyo diciéndoles lo siguiente. Entonces, así pensadas las cosas, el libro, en definitiva, para ellos es una antología, o es una colección de poesías que no fue organizado, si es antología o colección de poesías, no fue organizado con base en un criterio específico.